para hacer unas preguntas sobre la carrera de lo que es la gastronomía, que es un trabajo que me pidieron de orientación, bueno, de la materia de orientación. Ok, sí, sí, Entonces, si me permitiría comenzar esta sesión, por favor. sí, 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 sin problema. Gracias. Ok, la primera pregunta es, ¿cuál, por así decirlo, fue el momento o una experiencia que hizo que se adentrara a lo que es la gastronomía, por así decirlo? Mm, Pues mira, bueno, mi experiencia fue el haber visto a mi mamá muchas veces cocinando. Entonces llegaba mucho a ver programas de cocina y cosas así en programas que pasaban, las secciones de cocina y la atención. Entonces desde ahí me empezó a llamar a... Fue ya por ahí en la prepa secundaria cuando me decidí a estudiar la gastronomía. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, el crear las cosas, los platillos, conocer los ingredientes. Eso fue a mí lo que me marcó para decidirme a estudiar la gastronomía. Mm, ok, entiendo. Mm. La siguiente pregunta sería, bueno, considera que antes de ingresar a lo que es la carrera de gastronomía, hay que ya saber un poco de lo que es la gastronomía o alguien puede entrar sin saber nada? Pues creo que, bueno, digo, todo esto te lo voy a contar desde lo que yo vi, lo que yo viví, y de varias personas que trabajaron junto conmigo, compañeros. Ujú. Creo que no es tan necesario eh, entender, bueno, tener conocimientos ya básicos de gastronomía al entrar en la universidad, bueno, en este caso en la carrera de licenciatura. Eh, Justamente, más en esta carrera te enseñan las bases desde lo principal, en cómo tomar el cuchillo, ingredientes, la disciplina que se debe tener en la cocina, el uniforme, todo eso. Entonces, sí, no es tan necesario entrar con conocimientos. Entiendo, ok. Am, ¿Cuál sería, por así decirlo, la parte que se va más? ¿Sería, por ejemplo, la teoría la que se aprende o es más como la parte práctica lo que se vería? Justamente en la gastronomía, creo que empiezas con la teoría. Si sin la teoría podrías estar como sin rumbo. Lo que en la licenciatura les enseñan es principalmente la teoría y se va complementando poco a poco con la práctica. O en muchos casos los talleres de cocina los empiezan a llevar de a poquito hasta que ya van teniendo un poquito más de experiencia justamente por tener unas buenas bases en teoría y poderlas llevar a cabo a la práctica. Entiendo, entiendo. Mm, la siguiente pregunta sería que, ¿cómo se maneja por ejemplo, en las largas jornadas, el estrés, por ejemplo, del servicio o, por ejemplo, esa necesidad de mantener lo que es la alta calidad con la consistencia de lo que es los platillos y todo eso? Sí, es un estrés constante, sobre todo la carrera. Creo que es algo que no te enseñan, no te lo dicen mucho en la carrera, sino hasta que ya vas al mundo profesional, en prácticas, en estancias, en servicio social, poco a poco lo vas conociendo. Pero sí es algo que no te dicen muchos maestros, pero sí es, lo que yo pienso es que sí debe ser tratado desde antes, porque muchas veces nosotros como cocineros llegamos a tener mucho estrés, e incluso si
sí me ha tocado ver rencillas entre compañeros del servicio con, con los demás justamente por el estrés, porque son largas jornadas, en situaciones un poco complicadas, el espacio muy reducido, la temperatura de la cocina, entonces a veces incluso sin comer, pero sí puede llegar a afectar un poco la calidad del servicio, pero sobre todo te concentras tanto en sacar el buen servicio para los comensales, para lo que estás trabajando, que esas pequeñas rencillas, ese estrés, es como pasajero nada más. Entonces es muy complicado mantener bien la cordura en la cocina, pero sí, sí es algo que se deba tratar, porque sí, sí es bastante complicado estar trabajando constantemente con ese estrés. Sí, entiendo. Eh, por ejemplo, otra pregunta que tendría sería, ¿qué, bueno, por así decirlo, qué parte de estudiar esta carrera de gastronomía se hizo más difícil? O sea, ¿qué temas podrían complicarse para alguien, por así decirlo, nuevo como yo? Pues ahora sí que lo que a mí me gustó mucho de la gastronomía y trato de presumirla a los demás es que es muy completa, porque sea la escuela que sea, te enseñan lo que es historia, te enseñan lo que es contabilidad, administración, informática y cultura de otros países, incluso te enseñan lo que es la salubridad, la química, cómo funciona la cocina, inclusive en algunos casos la arquitectura y turismo te enseñan. A mí en lo personal se me complican bastante las matemáticas. Eso me En, decir. en gastronomía vienen matemáticas, pero no son tan complicadas. Entonces yo ahí le batallé un poco, porque era contabilidad, estadística, inclusive un poco de ingeniería, pero creo que todo con algo de esfuerzo y dedicación se puede sobrellevar. Sí, entiendo. Mm, otra pregunta que tendría sería, por ejemplo, al ser un nuevo egresado, por así decirlo, ¿cuáles serían los errores más comunes que se pueden cometer durante la carrera? O sea, recién salido de la carrera o recién O entrando. recién entrado. Ok, pues un poco la manipulación de los instrumentos de cocina y sobre todo la rapidez con la que se deben preparar las cosas, y yo creo que también la retención, o sea, de estar concentrado en lo que estás haciendo o preparando, puede llegar a ser un poco complicado porque son como muchas cosas a la vez. A lo mejor no todos entramos con las bases ya de antes, pero creo que sí es un poco eso lo complicado, el entendimiento de la cocina y de que es una actividad que ocupas prácticamente todos los sentidos. Ok, entiendo. Por ejemplo, para crear un nuevo platillo, por así decirlo, ¿qué procesos o ideas, por ejemplo, iniciales necesitarías para empezar, por así decirlo? Pues mira, yo ahorita empecé, bueno, ya ahorita tiene como 2 años que empecé con mi propio negocio, entonces creo que justamente también te enseñan eso en la universidad, en la facultad, en la licenciatura. Muchas veces los platillos, pues tienes que empezar con un posible recuerdo de algo que te gustó, algo que probaste. Entonces de ahí empieza como la base para empezar a crear un platillo.
puedes empezarte a basar en texturas, en sabores, inclusive en el origen de los ingredientes. Pues pueden ser locales, pueden ser de extranjeros. Entonces, con base a eso vas creando tus platillos, pero creo que muchos nos basamos en recuerdos. Entonces, en tratar de homenajear algo que probamos, algo que nos guste, inclusive para el público que estamos creando el platillo, puede influir un poco en los ingredientes, en la preparación, en las cocciones, texturas, sabores, colores del plato. Inclusive el mismo plato forma parte de ese inicio para empezarlo a crear. Entonces, conforme vas recordando sabores, puedes cambiarlo, puedes mejorarlo, pero siempre se basa en algún recuerdo y en gustos propios. Ok, entiendo. También otra pregunta, por ejemplo, sería que si durante lo que es la carrera se van implementando otras ramas de lo que es la gastronomía, por ejemplo, lo que sería la perdón, lo que sería la repostería, por así decirlo. Ajá, sí, justamente en la carrera, digo, empiezan con lo básico, con técnicas muy básicas, luego técnicas avanzadas, se complementa con un poco de teoría y conforme vas avanzando en la carrera, se te empieza a complicar un poco más, pero eh, como que no se siente porque justamente van entrando lo que ya viste con cosas nuevas, entonces ya no es tan nuevo. Por ejemplo, como dices, puede entrar la repostería, puede entrar la panadería, puede entrar la cocina mexicana tradicional, la contemporánea, puede entrar la cocina francesa, la italiana, y todas empiezan con la base, que son las técnicas, la historia de la gastronomía, y poco a poco te lo pueden ir, como, por así decir, subir de nivel, y ya puedes como tú mismo empezar a direccionar lo que más te gustó, pues puede ser la panadería, puede ser la repostería, puede ser la cocina internacional, puede ser la coctelería, hay un sinfín de ramas, pero sí poco a poco van escalando los niveles de dificultad, pero créeme que no se siente tan complicado por las bases que te van forjando. Sí, entiendo. Ahorita que estamos hablando de eso, de las diferentes cocinas, por ejemplo, de las diferentes que usted ha manejado, ¿cuál sería la más interesante, por así decirlo, de las cocinas, bueno, de las diferentes cocinas? De las cocinas, bueno, vivimos en México y hasta la fecha me sigue impactando mucho la variedad de gastronomía mexicana, porque inclusive en el mismo estado hay muchos platillos, muchos ingredientes que se pueden ocupar, pero están como ahí ocultos, aunque no son tan comunes. La gastronomía mexicana me impactó mucho, te digo, porque me abrió los ojos de toda la cultura que tenemos en México. Este, un poco la cocina oriental, que también es una cultura totalmente diferente a la que tenemos aquí. Y yo creo que también la cocina mediterránea fue la que más me llamó la atención por, por las variedades de ingredientes, por la cultura que manejan en esa parte del mundo. Entonces eso es lo que las hace un poco más interesantes. Es algo que no tenemos conocimiento de este lado. Ok, entiendo, entiendo. Otra pregunta, por ejemplo, que también bueno, me sonó mucho en la cabeza, por ejemplo, sería de la duración de, bueno, lo que es la carrera, por ejemplo, ¿usted consideraría que es suficiente la que se da? O bueno, si es completa, por así decirlo. Yo creo que sobre todas las carreras, desde mi punto de vista, te dan lo que es apenas una embarrada de lo amplio que puede
profesional allá afuera es todavía muchísimo más amplio de lo que te enseñan en la carrera. Entonces ya depende de nosotros como alumnos seguirnos cultivando, seguir trabajando, leyendo, experimentando y siempre tener la mente abierta a nuevos conocimientos, porque si no, sobre todo la gastronomía está en constante movimiento, cambian las tendencias, cambian los productos, cambia constantemente, entonces hay que estar con las ideas abiertas con la mente abierta para traer nuevas ideas y seguir aprendiendo y mantenerse vigente. Entiendo. Y, por ejemplo, una pregunta que ahorita tendría yo, con lo que he dicho de los cambios constantes de bueno, lo que son los temas, ¿esto podría ser un poco tedioso o estresante al momento de ir estudiando la carrera? Sí, sí puede llegar un poco a ser tedioso, como comentas, porque estás estudiando alguna parte y luego te lo cambian, luego. Entonces, si estás aprendiendo algo y ya que lo empiezas como a dominar un poco, a lo mejor ya lo cambiaron y ya lo modificaron o pasó algo, entonces si llega a ser esto incluso frustrante, porque ya no se maneja lo mismo actualmente que como por ejemplo cuando yo estaba estudiando, que se manejaban unas cosas, unas tendencias, inclusive algunas normas, entonces cambió el tiempo, avanzó el tiempo y cambió nuevamente, entonces hay que volverlo a estudiar y volverlo a repasar para estar con el conocimiento. Por ejemplo, otra pregunta que tendría a la hora de lo que es durante el estudio de la carrera, por ejemplo, no sé si los profesores, por así decirlo, o llamarlo así, al momento como de hacer un platillo, así decirlo, considera que lo que piden es exigente o está en un nivel como normalito, por así decirlo. Pues yo creo que dependería mucho de los chefs instructores. Hay algunos que sí llegan a ser un poco estrictos, muy exigentes en base a lo que están pidiendo. Y hay otros que pues entienden la situación de que pues fuimos o somos alumnos. Entonces, más que regañarte, te empiezan a orientar, te cultivan, pero sí llega a haber algunos maestros que son un poco más exigentes, pues sin saber la situación en la que estábamos, como en el caso que éramos estudiantes, pues algo que con algunos compañeros que son maestros instructores, pues es lo que se les llegaba a comentar. Pues no sean tan duros porque pues vamos aprendiendo. Entonces a nosotros no nos gustaba que nos regañaran, que nos exhibieran frente de toda la clase, pues porque no sabían lo que estaban originando. Pero sí llegan a ser algunos muy estrictos y otros más